activamos con un paradigma. Un fogonazo sería activación de la corteza visual primaria. La posición del dedo pulgar con el índice estimularíamos la zona motora primaria y así consecutivamente. La primera parte del cerebro que llega después de tener una sensación, una impresión, un contacto con el exterior. O sea, una imagen, lo que tocamos, al primer sitio que llega al cerebro es lo que se percibe en este caso. Sí, no mide la corteza asociativa o otras zonas que pueden determinar también esa función cognitiva, sino la primaria, donde primero llega y donde están las funciones más simples. Hoy día en la práctica clínica se estudia la motora, la sensitiva y la visual. Y si pudiésemos, si tuviésemos aparatos más cualificados, podríamos de alguna manera ver ese pensamiento, leerlo. Hay quien asegura que ya hoy por hoy es un problema técnico, no científico. Es un problema técnico y de avance, pero requiere muchísimos estudios experimentales para concretarlo, para hacerlo extrapolable a la población. Y haciendo ciencia ficción, que sé que no es lo suyo, precisamente usted es una científica, ¿cómo podría ser la imagen de un pensamiento? Hasta ahora nos hablan que son capaces de percibir, de alguna forma, ya digo, los científicos de Estados Unidos y de Japón, cuando un ser humano, a través del estudio de la resonancia, está viendo algo que es claro o algo que es oscuro. Pero ¿cómo podemos ver realmente ese pensamiento? ¿Cómo se materializaría ese pensamiento en una pantalla, si viésemos una película de lo que pensamos? Eso me pregunto yo. No sé cómo se vería. La verdad es que estoy intrigadísima. Digo yo que en escala de grises seguramente. Sí, a lo mejor ya llegamos a los colores, pero me encantaría verlo. Hombre, todos pensamos, yo creo que pensamos en colores, si es que se puede poner imagen a lo que uno piensa. Menos yo, que por ahora todo lo veo en escala de grises. Es una prueba de imagen que se le realiza a un paciente. El paciente se introduce dentro de un gran equipo de resonancia que está compuesto por una zona que es un gran tubo donde introducimos al paciente con una mesa y aplicamos a ese paciente a un gran campo magnético. Ese tubo es un gran imán. La sala, por supuesto, está acondicionada y ajustada para que ese imán no esté artefactuado, ¿no? Sobre ese imán se aplican unos gradientes para condicionar todavía más lo que queremos excitar. ¿Qué queremos excitar? Pues los protones de los átomos de hidrógeno, nos servimos de ellos porque es lo que más abunda en nuestro organismo y es más fácil de estudiar. No nos vamos a coger otros átomos que estuviesen en menos proporción. Por lo tanto, lo investigado es el hidrógeno. Sometidos esos protones a ese campo magnético y esos gradientes adquieren una determinada dirección, que en conjunto tiene un vector. Sobre ese vector, en los que están dispuestos los protones, se le aplican pulsos de radiofrecuencia, con lo cual forzamos el vector a otra posición. Al volver, porque tienden a volver con un movimiento de precesión, más complicado, tienden a volver a su posición inicial y sobra energía al volver a su posición inicial. Esa energía la adquirimos en forma de señal mediante una antena receptora. La antena receptora la adquiere como un dato analógico que se traduce en números para que un ordenador lo pueda convertir en imagen digital, y es la imagen anatómica que nosotros tenemos con las placas y en la consola. Una imagen anatómica, pero que en definitiva son números. La resonancia magnética aplicable a la vía visual es para toda la vía visual, tanto vulvar como retrovulvar, hasta la propia corteza cerebral, ¿no? La patología que podemos ver es de todo tipo.
inflamatoria, tumoral, vascular y con una gran definición, porque hoy en día los cortes que realizamos de la vía visual son milimétricos y te dan una resolución fantástica. Y en cuanto a la funcional, a la resonancia funcional, pues desde luego fue la que se empezó a estudiar y está en estudio. Está muy estudiada la corteza visual primaria, la aplicación de la resonancia magnética en su modalidad funcional. La resonancia magnética funcional es a partir de un estímulo que se puede hacer con una videoconsola o un screen o simplemente una pancarta, por lo que el sujeto realiza una función cognitiva y estimula una parte del cerebro. Dependiendo de lo que queramos, haremos una cosa u otra. Por lo tanto, a esa función que nosotros estamos intentando activar en ese paciente, lo llamamos paradigma. Paradigma es ya el conjunto de qué es lo que enseño para activar determinada zona cerebral. ¿Qué son los gradientes? Los gradientes son, para explicarlo, como la potencia de un coche, la potencia de esa resonancia. Normalmente son 3 gradientes con distintas intensidades y a mayor potencia, pues mayor capacidad para detectar anomalías o mayor resolución tendrán las imágenes que nosotros adquiramos. Bueno, las columnas son por estos artículos experimentales del área visual, son las zonas de activación que las dividen en columnas para poder estudiarlas. No es realmente anatómica la columna, sino es un volumen creado para estudio. Se sabe la primaria, se suele saber la asociativa, las zonas que intervienen, pero cada persona es un complejo completamente distinto. Somos muy complejos y muy distintos, pero no en los lunares de la piel, en todo, y en el cerebro aún más, no solo anatómicamente, sino funcionalmente. Una persona se suele saber más o menos la zona que se estimula, pero una persona se le estimula un poco más para allá, un poco más para acá, un poco menos, contralateral, más que en ese lado. O sea que somos muy variables. Hay que generalizar, por supuesto, porque la medicina avanza si se puede extrapolar. Casos aislados no sirven, esos son anecdóticos. Entonces, por eso requiere muchísima investigación. Pero y es tan difícil avanzar por la variabilidad que hay. Si todo fuese igual sería fantástico. Si todos tuviésemos los mismos lunares en el cuerpo, si saliese uno en un lugar que no es, sería el malo. Pero eso no se sabe. La resonancia magnética funcional se puede traducir como una imagen que refleja la fisiología cerebral. La técnica se basa en la autorregulación del flujo cerebral. La actividad del cerebro produce cambios en la circulación de la sangre. En realidad, cuando el cerebro realiza una tarea, la estructura blanca pide más sangre y glucosa. De este modo, se logra que inyectando un contraste rápido se pueda detectar el paso del flujo sanguíneo por esta estructura, creándose una imagen paramétrica que nos aporta una importante información. Gracias a la resonancia magnética funcional, se ha podido localizar dónde se sitúan en el cerebro ciertas actividades, como la actividad visual, la cual se ha descubierto que se encuentra en la fisura calcarina de la zona occipital del cerebro. El futuro de la resonancia magnética funcional es inmenso y en combinación con la resonancia magnética normal nos permite hoy en día conocer con exactitud y sin desajustes más información concreta sobre la estructura y funciones del cerebro, porque esta combinación de ambas técnicas permite dar una lectura de imágenes superpuestas, lo que disminuye su distorsión al poder ofrecer una imagen en 3 dimensiones.
Chao.